Hola, buenos días. Seguimos con el curso Actualización en el manejo farmacoterapéutico de las principales patologías atendidas en el servicio de urgencias. Y hoy vamos a repasar y vamos a trabajar a través de un caso clínico la exacerbación aguda de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Me presento, soy Ana Juanes y soy farmacéutica en el servicio de urgencias del Hospital de Santa Creu y Sant Pau de Barcelona, junto con Jesús Ruiz, que es otro compañero que también participa en el curso. Trabajaremos la agudización del EPOC a través de una mujer de 69 años con antecedentes de EPOC desde hace 7, con historia de tabaquismo y SAOS, fumadora activa de un paquete al día y que tiene como problemas crónicos de salud dislipidemia, obesa, insuficiencia cardíaca, un aneo de mama en remisión completa, un síndrome ansioso depresivo, una vejiga neurógena, osteoporosis, estreñimiento crónico, polineuropatía sensitivo-motor axonal. A través de, mirando los informes previos microbiológicos de su EPOC, vemos que tiene historia de colonización por Pseudomonas aeruginosa y a nivel sociofuncional es una persona con las funciones superiores conservadas, es independiente para las actividades de la vida diaria y vive sola en un domicilio particular, pero con un adecuado soporte social. Acude al servicio de urgencias de nuestro centro por la clínica de una semana de evolución de disnea, somnolencia, debilidad muscular y mialgias, tos tensa con esputo purulento y una exacerbación de su estreñimiento crónico. En las pruebas complementarias destaca a nivel radiológico una pequeña condensación en la base pulmonar derecha, a nivel analítico una disfunción renal con un clearance de 23 mililitros minuto y discreta hipercalemia asociada, un potasio de 5,3, leucocitosis con desviación a la izquierda y una PCR algo aumentada de 141, un pH 7,30 y un lactato de 2,1, y a nivel de constantes, altura al 89%, tiene una frecuencia cardíaca en reposo de 90 latidos por minuto, una tensión arterial de 105,56 y está discretamente taquipneica con 24 respiraciones por minuto. En su receta electrónica figura el siguiente tratamiento crónico: furosemida, medio comprimido cada 24 horas, hidroferol, una ampolla al mes, omeprazol, un comprimido diario, paracetamol 1 gramo si precisa hasta cada 8 horas. Para el tratamiento del EPOC tiene de base indacaterol glicopirronio, una inhalación cada 24 horas y corticoide budesonida 2 cada 12 y además salbutamol si precisa. Para el tratamiento de su síndrome depresivo lleva prescrita sertralina 100 miligramos 1,5 comprimidos cada 24 horas y diazepam antes de irse a dormir. Y luego aparte pues toma lírica, pregabalina 75 miligramos cada 12 horas, enalapril 5 miligramos al día y tolterodina 2 miligramos al día. El juicio clínico, revisando el motivo de consulta, las pruebas complementarias y la información que nos proporciona la paciente, hecho en urgencias, es neumonía basal derecha, EPOC descompensado y estreñimiento. Iniciándose un tratamiento con un bolus de hidrocortisona 200 miligramos para seguir después con metilprednisolona 20 miligramos cada 12, inhalaciones con hipatropio 3 inhalaciones cada 4 horas y salbutamol 3 inhalaciones cada 4 horas, una dosis de levofloxacino 500 miligramos y macrogol 1 sobre cada 8 horas. Por situarnos, estamos ante la agudización del EPOC, que es una patología crónica altamente prevalente que afecta al 10% de la población mundial mayor de 40 años y se trata de un conjunto de procesos clínicos que tienen en común la obstrucción crónica y progresiva del flujo aéreo. La agudización del EPOC se caracteriza por presentar un aumento de la tos, tanto en frecuencia como en gravedad, del esputo, que puede ser en volumen o con cambio de carácter, y de la disnea, estando causada en más de la mitad de las ocasiones por causa infecciosa. El 30% aproximadamente, una de cada 3 agudizaciones, no sabemos la causa que la ha producido, y la contaminación ambiental se estima que estaría detrás de entre el 5 y el 10% de las descompensaciones.
En función de la gravedad, las clasificamos en leve, cuando no requieren cambio en el tratamiento, en moderada, si solo requieren un cambio en el tratamiento farmacológico, o en grave, si estas agudizaciones precisan ya de atención sanitaria, bien una visita al servicio de urgencias hospitalario o quizás también hospitalización. Hay dos guías que podemos consultar para saber más y para aprender de la agudización del EPOC. Uno es el documento de consenso que ha hecho la SEMES, que está disponible de forma gratuita a través de su web, la de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias, y otra es la guía GOL. Dentro de la guía GOL del EPOC hay un apartado concreto, un capítulo, que habla del manejo de las agudizaciones. La última actualización de la GOL es de este mismo año, del 2020. Os iré poniendo preguntas a lo largo del caso clínico a través de los cuales aprenderemos distintos aspectos de la farmacoterapia de esta patología. ¿Vale? Os dejaré después de las preguntas unos segundos para que reflexionéis y señaléis la respuesta correcta. Primera pregunta sobre terapia antibiótica. ¿Consideráis correcto el tratamiento antibiótico con levofloxacino prescrito en urgencias en esta paciente? 1. No, las agudizaciones del EPOC con estabilidad hemodinámica no se tratan con antibióticos hasta no tener al menos un cultivo positivo. No, la dosis de levofloxacino se debe ajustar según la función renal. 3. El tratamiento inicial con levofloxacino es correcto. 4. No tengo información suficiente para responder esta pregunta. Os dejo unos segundos para que le echéis una ojeada y penséis vuestra respuesta. La respuesta correcta es la 4. Vamos a ver por qué. La indicación del tratamiento antibiótico en las agudizaciones del EPOC viene determinada por la clasificación de Antoine-Nissen. ¿Vale? Deberíamos de buscar los siguientes síntomas: la disnea, un empeoramiento, un aumento del esputo y también un aumento de la purulencia. Si tenemos los 3 síntomas de Antoine-Nissen, deberíamos de iniciar un tratamiento empírico para cobertura de este foco respiratorio. En el caso de que tuviéramos 2, estaría indicado si este esputo se ve claramente purulento. Y en el caso de que solo tengamos uno de los criterios de los síntomas, no estaría recomendado el inicio en este momento de un tratamiento empírico. El tratamiento empírico, como os digo, es uno indicado para tratar este foco respiratorio. En el caso de nuestro centro, que será muy parecido al resto porque están basados en las guías de práctica clínica, en caso de que haya una obstrucción moderada y no haya criterios de gravedad, serían de elección o bien un metalactámico como amoxiclavulánico 8,65 cada 8 si tenemos una función renal normal, o bien levofloxacino 500 miligramos al día con una duración de 5 a 7 días. En el caso de que la obstrucción, en vez de leve sea grave o tengamos sospecha de pseudomonas, tendríamos que buscar la cobertura de este microorganismo, o bien con ciprofloxacino 750 cada 12. El levo muchas veces se queda corto. La verdad es que la sensibilidad de las quinolonas de la Pseudomonas aeruginosa, las quinolonas es variable en función del entorno, entonces tendremos que ver cómo está el perfil de resistencias en nuestros centros. Y si no, si tenemos ya pseudomonas resistentes a estas quinolonas, pues estaría indicado un antibiótico antipseudomónico como el imipenem, el meropenem, el cefepime o en nuestro caso ceftolazona en el caso de que estemos entre una cepa de pseudomonas multiresistente. En estos casos la duración del antibiótico recomendada es de 10 a 14 días. Más cosas con respecto al tratamiento antibiótico. En urgencias, las dosis de choque son siempre completas. Ajustaremos por función renal las dosis de mantenimiento por una vez dada la primera dosis completa. Por tanto, no haría falta el ajuste de esta primera dosis de levofloxacino. Y es importante, y es por lo que no sabemos si esta respuesta es correcta o no, tener estos informes previos, porque ya sabíamos que la paciente tiene historia de colonización por Pseudomonas aeruginosa y deberíamos de conocer qué perfil de resistencias tiene este microorganismo en su caso. También estaría indicado obtener en la medida de lo posible un cultivo de la muestra respiratoria. Seguimos, terapia concomitante. Señala la respuesta incorrecta. 1. Se debería iniciar tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular durante el ingreso. 2. Se prescribirá oxígeno para mantener la saturación en torno al 90 o 92%, como mínimo. 3. Los corticoides por vía parenteral son de elección por una mayor eficacia y rapidez de acción. 4. Los broncodilatadores son igual de eficaces vía inhalatoria y vía nebulizada a igualdad de dosis y si el manejo de la técnica inhalada es correcta. Buscamos la respuesta incorrecta. Os dejo unos segundos para reflexionar.
Lo tenemos, los corticoides, la 3. Vamos a ver por qué. En la agudización del EPOC, la terapia concomitante es muy importante, sobre todo la terapia de soporte con oxígeno, que nos permita mantener la saturación en torno al 90-92%, y los broncodilatadores de acción corta y inicio de acción rápido, y semivida corta, ¿vale? Hasta el control clínico de esta agudización. La vía inhalatoria y la vía nebulizada se consideran equivalentes siempre que el manejo de la vía inhalatoria sea el correcto por parte del paciente. Y usamos sobre todo salbutamol o ipatropio, lo que os digo, fármacos de inicio rápido y de duración corta. Además del oxígeno, si es necesario, y los broncodilatadores, en agudizaciones moderadas o graves está indicada administrar dosis de corticoides durante 5 o 7 días, por ejemplo, prednisona 30 o 40 miligramos al día. No hay diferencias entre la vía oral y la vía endovenosa en eficacia. A pesar de eso, por lo menos en nuestro centro se sigue indicando dosis iniciales de corticoide endovenoso, pero las guías nos indican que no siempre es necesario. Más terapia concomitante, pues es necesaria valorar si es la profilaxis de tromboembolismo pulmonar. La morfina en caso de disnea terminal nos puede ayudar también, y monitorizar el equilibrio hídrico, sobre todo en casos de disneas mixtas, si hay insuficiencia cardíaca asociada. Por último, la N-acetilcisteína, según algunos documentos, puede tener algún papel como antioxidante, antiinflamatorio y mucolítico, y también disminuyendo la patogenia del Haemophilus o el neumococo. Entonces podría estar indicada en estas agudizaciones. Fármacos crónicos y patología respiratoria. Tercera pregunta. Vamos allá. Señala el fármaco candidato a ser desprescrito al alta en nuestra paciente. 1, diazepam. 2, omeprazol. 3, los 2. 4, ninguno. Unos segundos para que penséis un poquito. Los 2. Vamos a ver por qué. Primero, comentaros que hay determinados medicamentos que se deben usar con precaución en todo paciente que tiene una patología respiratoria crónica, bien EPOC, bien asma. Dentro de estos grupos estarían los beta-bloqueantes no cardioselectivos. En principio, los cardioselectivos se podrían utilizar con seguridad, aunque hay cierta reserva a su utilización en determinados casos. También se deberán usar con precaución hipnóticos, sedantes y depresores del sistema nervioso central, y sobre todo en asmas o fenotipos EPOC-asma mixto, donde la aspirina puede desencadenar crisis asmáticas. Tanto la aspirina como los AINES se deben usar también con cautela. Por otro lado, no está de más aprovechar estas agudizaciones en pacientes multimórbidos para ver si el resto de la farmacoterapia está o no coherente con su situación sociofuncional y con los problemas de salud. Para eso nosotros utilizamos el método de revisión centrada en la persona, que es un método que han desarrollado nuestros compañeros del Hospital de Vic y que ayuda muchísimo en este propósito. El primer paso sería definir a través de la propia paciente, de conocer su situación sociofuncional, el objetivo global terapéutico que tenemos. En nuestro caso tenemos una paciente de 69 años que es independiente para las vidas diarias, para las actividades de la vida diaria, tiene las funciones superiores conservadas y un adecuado soporte social. Sí que es cierto que también es muy multimórbida, entonces estaríamos entre el A por todas, el ir a por la supervivencia versus un control de la funcionalidad, pero de momento no estamos en la tercera fase, que sería el control sintomático. El segundo paso consistiría en asociar fármacos con problemas crónicos de salud y ver si los objetivos de estos fármacos en este problema son coherentes con el objetivo global que hemos definido al inicio. Por ejemplo, esta paciente para la insuficiencia cardíaca toma el enalapril y la furosemida. Para la dislipidemia, que el objetivo es prevención primaria porque no ha tenido ningún evento cardiovascular mayor, tendría la simvastatina. Este es un claro ejemplo. Estas prevenciones primarias, cuando el objetivo global es el control sintomático, sería un fármaco candidato a ser desprescrito, por ejemplo, que no es el caso de nuestra paciente. Para el EPOC sabemos que va con indacaterol, glicopirronio, budesonida y un salbutamol si precisa. Para el síndrome ansioso depresivo
está tomando sertralina y diazepam, osteoporosis, hidroferol, polineuropatía, pregabalina, vejiga neurógena, tolterodina. El omeprazol nos queda sin problema de salud. Por tanto, respecto a la pregunta que os hacía, el diazepam es una benzodiazepina de acción larga, un depresor del sistema nervioso central que deberíamos usar con cierta precaución en este tipo de pacientes con patología respiratoria crónica, y el omeprazol también sería candidato a ser de prescrito porque es un fármaco que no tiene problema de salud asociado. Cuarta pregunta. Estreñimiento y medicación crónica. ¿Qué fármaco de los que toma la paciente de forma crónica puede producir estreñimiento como reacción adversa? 1. Sertralina. 2. Tolterodina. 3. Diazepam. O 4. Todos. ¿Lo tenemos? Es fácil. Todos. El estreñimiento es una reacción adversa que encontramos muy frecuente en pacientes que tienen alta carga anticolinérgica en su medicación crónica. Para calcular la carga anticolinérgica, nosotros utilizamos la calculadora gratuita que tienen disponible nuestros compañeros del grupo de investigación Chronic Pharma de Sevilla en su página web. En el caso de las 3 preguntas que nos decían, la paciente toma diazepam de 10, sertralina 100 miligramos y tolterodina, teniendo una carga, que os estoy tapando, perdón, a ver, ¿cómo es esto? Una carga de 1,70, que es de alto riesgo. Cuando la carga anticolinérgica es por encima de 1, se considera alto riesgo de tener esta clínica anticolinergia donde podemos encontrar retención aguda de orina, boca seca, y es muy típico estos estreñimientos que no mejoran a pesar de las medidas higiénico-dietéticas. Ahora que ya sabemos que nuestra paciente tiene alta carga anticolinérgica, ¿qué propuestas sugeriríais al alta para solucionar el estreñimiento crónico? 1. Añadir macrogol a su receta electrónica. 2. Medidas higiénico-dietéticas. 3. De prescripción de carga anticolinérgica. O 4. Todas son correctas. ¿Qué pensáis? ¿Qué hacemos ahora? De nuevo, todas. Vamos a ver por qué. En un estudio que hicimos en nuestro centro, veíamos que cada día llegan a urgencias en torno a 3 pacientes por estreñimiento. Y este estreñimiento en muchas ocasiones iba asociado con una alta carga farmacológica, anticolinérgica. Entonces vimos a los 30 días qué pasaba con estos pacientes, ¿no? Reconsultaban más o menos y nos dimos cuenta que reconsultan los pacientes que tienen alta carga anticolinérgica en su medicación, es decir, un índice calculado por la calculadora que os he dicho anteriormente superior a 1, tienen un mayor riesgo de reconsultas a 30 días a los servicios de urgencias. Pongamos no el tratamiento con macrogol. Así que en estos casos, aparte de añadir el laxante, tendríamos que prescribir fármacos. Os he puesto aquí algunas razones obvias para que pensemos en prescribir fármacos y deciros que es eso, que la agudización de una patología crónica puede ser una buena oportunidad para revisarnos el resto de la multimorbilidad que acompañan a estos pacientes. ¿El por qué? Porque prescribimos a través de guías de práctica clínica que tratan patologías aisladas, pero no hay guías de multimórbidos como esta paciente que acude a nuestro servicio de urgencias, porque tanto los errores de medicación como los PSM, problemas de salud relacionados con medicamentos, como la RAM, aumentan, como la falta de adherencia a medida que vamos sumando fármacos. Y porque en estos pacientes multimórbidos la esperanza de vida cambia muy a menudo, entonces es bueno pues pararnos a pensar cómo estamos en este momento. Seguimos en el aumento de supervivencia como objetivo global, o nos hemos pasado a funcionalidad, o nos hemos pasado al control sintomático de cara a adaptar la farmacoterapia. ¿Qué desprescribir? Pues desde prescripción sin indicación, como el caso de nuestra paciente omeprazol, que no sabemos muy bien para qué toma. Prescripciones para condiciones clínicas resueltas. Hay muchos pacientes que un día tuvieron vértigo y van con la betahistina en su receta años. Prescripciones en cascada. En nuestro caso sería si añadimos, por ejemplo, un macrogol a toda esta carga anticolinérgica. Y si quitamos carga anticolinérgica, la podemos quitar también laxante. Duplicidades e interacciones. Medicación inadecuada, pues, por ejemplo, para la edad, porque esta paciente va con una benzodiazepina de acción larga, ¿no? Cuando a partir de los 65 años nos indican que
podríamos elegir otra en caso de que sea necesaria. Y también los errores de prescripción, que aunque parezca mentira, como si el propio prescriptor no los ha hecho, pues cuesta mucho a veces retirar prescripciones de otros compañeros. Hay algunas herramientas que nos pueden facilitar esta prescripción, como los criterios LESCROM, que son los criterios que desarrollaron también los compañeros de Sevilla, el Chronic Pharma, y participó el grupo Cronos de la SEF, que es al final el resultado es una herramienta enfocada de prescripción en pacientes con multimorbilidad. Consta de 27 criterios claros y os animo a echarles una ojeada y ver que los podéis aplicar. A mí particularmente me gusta mucho la web canadiense de desprescribing.org, que, bueno, o sea, aborda la desprescripción según riesgos asociados a medicamentos en estos pacientes geriátricos y además incluye material, incluye algoritmos de desprescripción de fármacos que nos cuesta mucho hacer este proceso de desprescripción, como por ejemplo las benzodiazepinas o antipsicóticos. Muy útiles también los criterios Top Frail, pero estos son en la etapa final, ya cuando el objetivo global es el control sintomático. Aquí nos pueden ir muy bien, son muy claros. Y bueno, os he dejado aquí otras referencias para que le echéis una ojeada y veáis si las podéis aplicar en vuestros centros y en vuestros pacientes. Volviendo para hacer ya un poco una síntesis en esta paciente, una vez ya hemos compensado su agudización del EPOC, es por lo que vino, sí que podemos plantearnos desprescribir el omeprazol, que no tiene indicación, y también vemos que nos vemos obligados a retirar carga anticolinérgica, porque añadamos laxante con esta carga de unos 70, el riesgo de reconsulta a 30 días está aumentado y queremos evitar que vuelva, ya no por el EPOC, sino también por el estreñimiento. Entonces, la tolterodina, la verdad es que estos fármacos para la vejiga neurógena aportan toxicidad, aportan poca calidad de vida. Podemos hablar con ella, a ver si es justo. Estas dos micciones que evitan son muy significativas, pero en general son fármacos que serían candidatos en estos pacientes donde la carga anticolinérgica alta está produciendo toxicidad, candidatos a ser desprescritos. Otra sugerencia que podemos hacer es la sustitución del diazepam, una benzodiazepina larga por la lorazepam de 0,5. Disminuimos el riesgo de caídas cuando nos levantamos y también esta carga anticolinérgica. Y luego fármacos prescritos para el dolor neuropático, como la pregabalina, pues podemos ir reevaluando cómo tiene el dolor. Con estos cambios, cambiando el lorazepam a 0,5 y retirando la tolterodina, disminuimos la carga anticolinérgica a 1, que ya es una reducción importante. Y para terminar, espero que a través de esta paciente hayáis aprendido y quiero que os llevéis estas conclusiones que os lo haré a continuación. Se recomienda iniciar tratamiento empírico antibiótico en las agudizaciones del EPOC si se cumplen al menos 2 criterios de Antonisen. La elección del tratamiento antibiótico y su duración depende de la gravedad de la agudización y de la historia de infecciones previas. En agudizaciones moderadas graves, el tratamiento de soporte incluye broncodilatadores de acción corta, corticoides 5 o 7 días y oxígeno si precisa. Y la agudización de una patología crónica en pacientes multimórbidos es una buena oportunidad para revisar la farmacoterapia global, especialmente si el paciente presenta PSMs asociados, como era el caso del estreñimiento en nuestra paciente. Aquí tenéis la bibliografía que a mí me podéis encontrar en el email a juanes@sanpau.cat. Gracias por vuestra atención y espero que nos veamos pronto. Chao.